Ya a las 22:15, tercer tramo para esta edición de La Perra Vida en los 580 de Universidad. El título, Los unos y los otros, comunidad y alteridad en la literatura latinoamericana, la obra recién presentada de Adriana Rodríguez Pérsico, que acaba de editar la editorial de la Universidad de Villa María, la Edubín, permite tener de alguna manera contrapuestos allí, ¿no? Dialogando y al mismo tiempo, podría decirse, rechazándose de a ratos a los de acá, Sarmiento, Alberdi, a Ricardo Rojas, pero también a los de un poco más allá, como pueden ser Rubén Darío, puede ser también Machado de Asís o José Martí. Está en línea la autora Adriana Rodríguez Pérsico. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, tamaña tareita, ¿no? La de alguna manera emparentar y al mismo tiempo confrontar a estos monstruitos, ¿no? Bueno, cabe de todo, digamos. Están los consagrados y los olvidados, que eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? En un mismo espacio que convivan Sarmiento, Alberdi, Rubén Darío o Sicardio, Castelnuovo, ¿no es cierto? Algunos más marginales. Sí, son nombres hoy probablemente ya casi olvidados, ¿no? Elías Castelnuovo es uno, o Cancela, ¿no? También son tipos que en su momento sonaron y que hoy ya pertenecen o de alguna manera los puede recordar solo un grupo muy reducido, ¿no? Exactamente, y bueno, es toda una aventura esa, ¿no? Rescatar a los olvidados, porque lo reconocemos en última instancia como contemporáneos, ¿no? En el sentido de que tienen algo para decir y algo para aportar a nuestro tiempo. Pero una contemporaneidad que en este caso, digamos, arranca con lo que podría ser la creación de la Argentina moderna, ¿no? El proceso que va de, digamos, 1850 en adelante, ¿no? Sí, exactamente, con Sarmiento y Alberdi, ¿no? Los dos grandes. Dos figuras enormes y dos figuras sumamente complejas y contradictorias, y bueno, eso es también, ¿no? Es una maravilla ver esos mundos y ojalá lo tuviéramos hoy. Un Sarmiento vendría bien, ¿no? Sarmiento vendría bien y un Alberdi también, ¿no? Qué extraño el caso para pensar la ley y la educación. Pero iba a decirte que qué raro el caso de un Sarmiento que 150 años después todavía sigue siendo discutido en la Argentina. Es toda una rareza, ¿no? Bueno, es muy interesante la trayectoria de Sarmiento, y es muy interesante las complejidades de Sarmiento, las contradicciones de Sarmiento. Digamos, me gustó eso, ¿no? Explorar las contradicciones de cada uno de ellos, ¿no? Y las polémicas, y, en fin, las peleas que tenían entre ambos, porque se discutían cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, modelos de país. Claro, por supuesto. Pero además, un hombre Sarmiento que se daba tiempo absolutamente para todo, ¿no? Pensar que, de alguna manera, más allá de todas las discusiones de nuestros contemporáneos, no de los contemporáneos de él, sino de los nuestros, con respecto a cierto género, la non-fiction, etcétera, nosotros ya teníamos en el Facundo una suerte de non-fiction en la Argentina, ¿no? Sí, Facundo efectivamente es un híbrido, ¿no? Es un híbrido. Piglia decía en algún momento que hay libros que son como mapas, ¿no? Que nos permiten hacer recorridos diferentes, y Facundo es eso, ¿no? Porque es una autobiografía, es un ensayo de sociología, en fin, es un ensayo político. Y hasta un libro de viajes, si se quiere, todo junto. Hasta un libro de viajes, aunque claro, Sarmiento tiene otro gran libro que son precisamente sus viajes. Sí. Ahora, es tal vez el primer intento de descripción, de narrar la Argentina como espacio, ¿no? Sí. Porque, bueno, no te olvides que ellos concebían, la generación del 37 concebía el país como un desierto, ¿no? Ajá, un desierto sí. Sobre el que había que inscribir los signos de la cultura, porque no había nada, es decir, no había nada en este país, según ellos, ¿no? Entonces de ahí los diferentes modelos de país que propusieron. Ahí acabas de mencionar algo que es interesantísimo, es cómo predomina a lo largo de buena parte de la incipiente narrativa argentina del siglo XIX la idea del desierto, ¿no? Sí, claro.
idea del desierto, que es un ideologema poderosísimo que se instauró en el siglo XIX y que avanza sobre nuestro siglo también, ¿no? Por ejemplo, Aira, ¿no? Tenés razón, sí, todas sí. Del trabajo que tiene la reelaboración de muchos escritores del siglo XX sobre el desierto, ¿no? Y esa cosa que además había fascinado a los primeros viajeros ingleses que quisieron describir la inmensidad de la pampa y que como que no lo lograban, les costaba trabajo porque no estaban acostumbrados a esa idea del horizonte interminable, ¿no? Claro, imagínate lo que debe haber sido para un inglés del siglo XIX ver esas inmensidades, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Qué hermosos temas esos, qué bellos temas realmente, qué hermosura. Pero vos mencionabas justamente esto como los encuentros y los desencuentros, las coincidencias por un lado y por el otro lado las oposiciones, ¿no? Así es. Digamos, digamos, dos modelos, si nos atenemos solamente a Sarmiento y Alberdi, que creo que es lo que te interesa, digamos, las oposiciones como dos modelos de país, ¿no? Que en muchos puntos se encontraban y en muchos puntos se chocaban, ¿no? O sea, el modelo de país alberdiano es un modelo pensado alrededor de la ley y el modelo de país sarmientino es un modelo pensado alrededor de la educación. Uh-huh. Ahora, de todas formas tienen en común algo muy interesante, es que estos dos grandes, que son dos padres de la patria, que comenzaron escribiendo en algún momento las utopías, algo que podríamos decir las utopías, tal como fue Argirópolis o Las Bases, ajá, sí. Terminaron escribiendo contrautopías, ¿no? Digamos, la desesperanza del proyecto final, ¿no? O sea, Sarmiento termina escribiendo conflictos y armonías de las razas en América, sí. Y Alberdi termina escribiendo una novela muy interesante que es Peregrinación de Luz del Día, que es una novela alegórica, en donde precisamente la verdad, ¿no? Harta del continente europeo, de la corrupción del continente europeo, llega a estas tierras y resulta que aquí están los mismos personajes que allá. Claro. Entonces, exacto. Entonces Alberdi invierte su lema: gobernar es poblar, ¿no? Cuando gobernar es embrutecer, etcétera, etcétera. Así que sí, son muy interesantes, la verdad. A mí me gustó mucho esa investigación que hice hace muchos años, porque el libro es un poco de una antología de distintos textos míos repartidos a lo largo de los años, y uno se da cuenta de que armándola fue muy interesante y muy gracioso al mismo tiempo, porque uno se da cuenta de que uno escribe siempre sobre unos pocos temas. Ajá, es cierto. Siempre está volviendo sobre los mismos temas, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, pensando el siglo XIX o pensando el siglo XX, los intereses son unos pocos, ¿no? Digamos, como Borges decía que la literatura es una forma de la autobiografía, la crítica también es una forma de la autobiografía. Claro, sí señor, es cierto. Ahora, ¿se entiende más o menos la presencia en esto de un Rubén Darío cuya influencia llega hasta nuestros días, ¿no? O un José Martí como un articulador, pero ¿y Machado de Asís en esto cuál es el papel? No, Machado aparece como aparece en un papel completamente en torno a la cuestión del higienismo y la medicalización de fin de siglo. Ajá. Ahí aparece Machado, digamos, en contraposición, aparece en el libro en contraposición y complementariedad además con Ramos Mejía, ¿no? Con los Campos Morales de Ramos Mejía, y aparece con una nouvelle muy
muy extraordinaria que se llama O Alienista, ¿no? En donde Machado se burla absolutamente de todas las teorías en boga, las teorías psiquiátricas en boga del fin de siglo y todas las clasificaciones de los distintos tipos de locos, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Y se llega hasta Ricardo Piglia, ¿no? Que una rara ave se podría decir, Ricardo Piglia, en lo que ha sido la narrativa de las últimas décadas en Argentina, ¿no? Ricardo es yo he estudiado bastante, he escrito bastante sobre la obra de Ricardo. Para mí es un escritor extraordinario, es un escritor que ha logrado deshacer los géneros, es decir, él es fundamentalmente un escritor, ya sea que haga ensayos o que haga ficción, ¿no? Y que es muy difícil precisar inclusive a qué se está dedicando cuando uno lo está leyendo, ¿no? Exactamente. Ricardo fue un especialista en deshacer las fronteras genéricas, ¿no? De tal modo que en sus novelas ponía mucha teoría literaria y viceversa. Y jugaba eso, ¿no? Y le salía muy bien. Sí, es que era un tipo que de a ratos parecía estar narrando sobre la narrativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre, además era muy peculiar, porque cuando él hablaba, cuando la conversación cotidiana, también narraba, siempre narraba. Narraba cuando se ponía el traje del escritor y narraba cuando estábamos entre amigos, comiendo, cenando, él continuaba narrando. Un gran narrador. Ricardo era un gran narrador, sí. Y que escribió un libro que, cualquiera quisiera hacer ese ensayo, El último lector. Ajá, sí, ¿no? Sí. Es un ensayo impresionante, ¿no? Impresionante. Se extraña. La densidad que él tenía para pensar, la densidad de pensamiento, la capacidad narrativa, la capacidad de imaginación, los cruces que hacía, las apuestas a las formas literarias, pero no a las formas literarias como una cuestión meramente purista, sino la forma literaria era un poco, como decía Barthes, la moral de la forma, ¿no? En Ricardo. Fue un gran escritor y tuvimos la suerte de que pudo completar, a pesar de toda su tremenda enfermedad, pudo completar sus diarios, ¿no? Ahora, hay una cosa que remite justamente y que hace que se lo extrañe más, es que hay como una ausencia del gran narrador en este momento en la escena argentina, ¿no? Es probable. Hay buenos igualmente, hay buenos narradores, ¿eh? Yo creo que hay buenos escritores, buenos jóvenes escritores. Hay jóvenes escritoras también, muy muy interesante. Que Selva Almada, por ejemplo, es una estupenda narradora. Sí, no, pero hay. Por suerte hay. hay. La literatura, a pesar de inactual y a pesar de anacrónica, tiene muy buenos exponentes. Es que uno cuando está por darla por muerta y sepultada se encuentra generalmente con el dato de que goza de buena salud, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente es así, sí. Adriana Rodríguez Pérsico, gracias por habernos atendido. Un abrazo y hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes por la entrevista.